Hablar de perspectiva de género es profundizar en conceptos y teorías que permiten analizar y comprender las relaciones entre hombres y mujeres. Pero, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? En primer lugar, Duarte y García 2016 afirman que el concepto de género inicialmente se percibe en el análisis y divulgación de la historia de la mujer con fundamentos en la construcción sociocultural del patriarcado. El patriarcado es la época caracterizada por delegar el poder a los varones de la familia, en un rito que se vuelve cultural incluyendo a los parientes más lejanos, y la sumisión de la mujer. Para Lerner, el patriarcado es una construcción histórica que tarda 2500 años en crearse, con origen en la reorganización de la familia y las normas y valores que se generan en su interior. La organización patriarcal tiene implicaciones geográficas, sociales, ideológicas, políticas, económicas y simbólicas de repercusión universal en el sometimiento a la mujer y la inequidad de género. Se tiene entonces que desde tiempos prehistóricos se presentan diferencias físicas y de género que determinaron una relación de poder y supremacía del hombre sobre la mujer, con origen en la organización social y la cultura. Para los expertos, las épocas media, moderna y contemporánea reflejan la evolución del patriarcado propio de la sociedad prehistórica. La mujer se percibía como compañera y objeto sexual de reproducción. Se le daba un estatus social inferior que le permitía al hombre mandar y ostentar la superioridad biológica. El hombre se dedicaba a la actividad productiva y la mujer a las labores domésticas, como las manifestaciones de la división del trabajo. En la Edad Media se configura un perfil de mujer ideal, con fundamento en las ideas religiosas, casta, callada, prudente, obediente y sometida al marido. La estratificación social concedía privilegios a mujeres de la nobleza y a las monjas libertad para leer libros, por lo que adquirieron conocimientos diversos, se desempeñaron como alquimistas, parteras, perfumistas y enfermeras, lo que causó persecución, señalamiento de brujas y ser quemadas en hogueras. Se daba una verídica distinción entre mujeres nobles y plebeyas. En la Edad Moderna, el progreso de la ciencia y tecnología no aportó cambio significativo a las condiciones de la mujer. Por establecerse en la mayoría de las sociedades del mundo el régimen político burgués, la literatura exalta la educación de la mujer en conocimientos para el cuidado de la casa y la educación de los hijos, con limitaciones, discriminación y desigualdad, concedida además de familias ricas, nobles, y las pobres o plebeyas continuaban haciendo oficios domésticos de jornaleras y permanecían analfabetas. Sin embargo, empiezan a manifestarse a través de la literatura la inconformidad, se abordan temas como la injusticia y discriminación que se daba entre hombres y mujeres, y entre las mismas mujeres se cuestiona la educación, el poder público y religioso, la jerarquización del conocimiento y el dominio de un sexo sobre el otro, debido a que eran los varones quienes decidían el destino de las mujeres en todos los aspectos de la vida y las condenaban a la exclusión en diferentes esferas de la sociedad, como los cargos públicos. En las apreciaciones de Nas 2004, citado en Duarte y García 2016, se manejaba el supuesto de una superioridad masculina en cuanto a racionalidad, inteligencia, capacidad de juicio y competitividad, por lo que es a comienzos de la era contemporánea, después de la Revolución Francesa, cuando se levantan las primeras voces del feminismo en reclamos por los derechos de la mujer. De la misma manera se dieron acontecimientos históricos a mediados del siglo XX, claves para abordar la perspectiva de géneros, entre ellos la revisión de la historia de la mujer, la conceptualización de términos propuesta por Robert Stoller,
1968, señalando la diferencia entre sexo y género. Determinó el sexo como el conjunto de diferencias anatómicas y biológicas que se dan entre hombres y mujeres, y el género como el carácter socialmente construido para referirse a la masculinidad y feminidad. Los movimientos sociales de la mujer a nivel internacional en la lucha por el derecho a ser incluida, la divulgación del concepto género por la Organización de los Estados Americanos, OEA, para confirmar las desigualdades entre hombres y mujeres. El nuevo orden económico internacional propuesto en Argelia, 1974, y la primera conferencia mundial sobre la mujer celebrada en México en 1975, donde se trató el tema de la desigualdad, discriminación y derechos de la mujer. En el análisis de la pregunta, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres y los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Al respecto puede decirse que la difusión de la historia de la mujer se resume en la historia de la conceptualización y teorización del término género, que adquiere una doble asignación. Primero, la construcción social de las diferencias para referirse a los roles masculinas y femeninas. Segundo, porque permite descifrar los procesos sociales y políticos en los que dan los juegos de poder entre lo masculino y femenino, es decir, lo que hay detrás de la exclusión de la mujer y el proceso histórico de su inclusión, online citado en Luna 2003. Desde la concepción del género se pueden analizar a mujeres y hombres como seres sexuados a los que la misma sociedad condiciona para generar derechos humanos orientados a diferenciar la equidad e inequidad, partiendo de la construcción de la perspectiva de género o equidad e igualdad para hombres y mujeres. La doble percepción del concepto de género lleva a analizar la relación hombre-mujer más allá de asignarles al uno el papel de opresor y al otro de oprimido, introducirse en los diferentes contextos cronológicos, geográficos y culturales para aproximarse a la forma como se cruza la percepción de género con las de clases sociales y razas. Tanto el género como los derechos, resultados de la revisión histórica y la construcción de la perspectiva de género, pretende respaldar la vida personal y pública de hombres y mujeres, su inclusión en los diferentes ámbitos sociales y su papel en el desarrollo social y económico. A finales del siglo XX, algunos derechos que no se ejercían para ambos sexos se convirtieron en ley que permiten la inclusión de la mujer. La literatura expresa que la legislación internacional y nacional actualmente manifiestan que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, bien sean hombres o mujeres. La perspectiva de género debe ser incluida en toda legislación, tratado, convenios y acuerdos para contrarrestar la desigualdad, discriminación y violencia contra hombres y mujeres. Ahora, en la respuesta al interrogante, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género?, se encontró que el encuentro de la educación con la perspectiva de género se da en medio de las pautas y modelos que establece cada sociedad respecto a los roles femeninos y masculinos, que se enseñan por medio de ideas y representaciones y se transmiten de manera cultural en la familia, la escuela y la comunidad. Cada sociedad alrededor del mundo relaciona los roles de género con la raza, las costumbres, la religión, las políticas. En otras palabras, están dados por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos desde una dimensión geográfica. Los roles de género, al igual que el concepto, son un producto definido en la normatividad social de acuerdo a la percepción de lo masculino, femenino y la identidad de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. En este mismo sentido, manejar en la escuela la desigualdad que históricamente ha marcado a la mujer requiere orientar la enseñanza desde la perspectiva de género, haciendo las adaptaciones curriculares y utilizando las herramientas didácticas adecuadas, incluir en el área de humanidades y ciencias sociales
Temas pertinentes en cuanto a educación para la paz, educación para una ciudadanía enfocada en los derechos. Manipular durante el acto pedagógico una didáctica variada que, además de incluir en su contenido y material la atención a la diversidad, que genere respeto por las diferencias y promueva dentro de la aceptación de la diversidad la equidad de género en cuanto a la igualdad de oportunidades para la construcción del conocimiento, el crecimiento personal y la convivencia. Educar en la perspectiva de género es promover el aprendizaje desde una pedagogía liberadora para la formación de la nueva identidad en el reconocimiento de los derechos, equidad de género, inclusión y participación.